Estamos conversando con Marcela Rodríguez, compositora y promotora cultural. Marcela, yo quisiera que empezáramos realmente por el principio de tu historia. ¿Cómo es que llegaste a la música? Por puro placer, que ahora está de moda eso de decir por puro placer. En fin, sin darme cuenta, en realidad, en mi casa había un piano, todos queríamos tocar piano, pero éramos 8 y había cola y los hombres siempre nos ganaban el piano. Entonces había una guitarra en el rincón y pues fue donde me pude agarrar. Entonces empecé yo porque me encantaba el bossa nova. La, y empecé había un amigo de la familia que tocaba bossa nova, entonces me enseñaba. Y me encantó el bossa nova, llegué a tocar con Joe Gilberto en su casa, cuando vivo en Nueva México, que fue así muy emocionante. Yo tendría 18 años, una cosa así. Y fue muy emocionante. Y en un momento me quise ya despegar del maestro y decir, no, yo quiero solita sacar mis propias piezas. Y estaba una academia de guitarra clásica de Manuel López Ramos y dije, bueno, me inscribí ahí para... Maestro de la época, además, ¿no? El gran maestro de la época. Dije, pues voy a ir para aprender a leer música. Nunca pensé dedicarme a la música, pero quise aprender a leer. Pero cuando me metí, ya llevaba 5 años encerrada en un cuarto estudiando 5 horas diarias la guitarra y bueno, me di cuenta pues que a lo mejor me iba a dedicar a eso. Pero en un momento el repertorio de la guitarra ya no lo soporté. Todo el mundo tocaba las mismas obras eh, y dije, no, me voy a dedicar a otra cosa. Pero claro, ya llevaba como unos 6, 7 años estudiando guitarra. Incluso di varios conciertos. Con Juan Carlos Laguna hicimos un dúo, con otro flautista hicimos un dúo, con guitarra y violín hicimos un dúo con Special Paleta. Y hice pues, varios conciertos, pero como que nunca el repertorio me acababa de emocionar. Entonces decidí dejarlo e irme tuve la oportunidad de que una prima se iba a París y dije, me voy, a ver qué hago. Me fui a estudiar francés, a olvidarme de la guitarra, pero ahí me topé con un compositor en París y descubrí la música contemporánea, que por aquí me había pasado, que se hiciera música contemporánea. Nuestro profesor Manuel López Ramos era muy, muy tradicional. Y no, decía que era un pecado después de Bach haber compuesto música. Le digo, bueno, y Mozart y Beethoven y tantos. Pero bueno, descubrí la música contemporánea en 1975, digamos. Yo tendría como 23, 24 años. Y me quedé muy impresionada. En un concierto con música de Leo Brauer, de un guitarrista, que alguien me jaló a fuerzas a ese concierto y dije, bueno, vamos. Y me cambió la vida totalmente ahí, porque descubrí la música contemporánea, me fasciné, fui a tomar un curso a Arles, que daban un curso de verano sobre composición, el mismo Leo Brauer, y con quien después ya nos hicimos muy amigos, pero entonces él me introdujo a la música contemporánea. Entonces ya me regresé a México y me puse a estudiar. Ya me dio flojera empezar de cero en el conservatorio o en la Escuela Nacional y dije, bueno, voy a buscar una escuela privada o algo. Y estaba lo que es ahora el CIEM, con María Antonieta Lozano. En la cocina de su casa nos daba clase. Y ahí empecé con Rubén Ortiz, tomaba clases ahí. Víctor Rasgado. Entonces tenemos como un grupito de 8 o 9 personas y ahí estudiamos todo pues toda la armonía tradicional y hacíamos ejercicios de composición. Yo me acuerdo que tuve que hacer la quinta sinfonía de Beethoven en guitarra, era uno de los ejercicios. Y y tomé muchos cursos también de música antigua con Javier Hinojosa
y pues llegamos a hacer también muchos ejercicios de música antigua, incluso yo estuve en un grupo que se llamaba Cantar y Tañer, donde tocaba la vihuela antigua. Entonces, la música antigua me encantaba, también me llamó muchísimo la atención una época, pues, como 2 años me dediqué a la música antigua, a, a aprender las tablaturas, la alemana, la italiana, la española, que siempre dan códigos bastante diferentes, y la ornamentación que es totalmente diferente. Bueno, fue toda una época de música antigua, pero en realidad pues a mí lo que me empezó a interesar fue la composición ahí, pero hasta entonces, ¿no? Voy a regresarme un poquito a tu historia familiar porque eso nos va a llevar después a retomarlo. Porque decías que, bueno, hacían cola todos tus hermanos para tocar el piano, pero además, tu mamá tocaba el piano y cantaba al Sí, mismo tiempo y además, pues, tu hermana Jesusa hacía shows todo el tiempo, ¿no? Entonces, exacto. ¿cómo era el ambiente familiar en ese sentido? Bueno, Jesusa siempre fue la líder desde que tenía 4 años, desde que aprendió a hablar, ya era líder de la familia. Hacíamos obras de teatro en la recámara y luego ya las hacíamos ya más grandecitas en la sala. Entonces yo me encargaba de musicalizar, entonces yo ponía los discos así, todavía los acetatos enormes, poníamos a Manuel de Falla, poníamos Beethoven de repente, alguna entrada espectacular. Entonces yo me encargaba de hacer todo lo del sonido y la música. Jesús nos dirigía, porque actuábamos y hacíamos de todo, hacíamos vestuarios, hacíamos de todo. Y era, bueno, muy, muy divertido, porque Jesús siempre fue muy chistosa desde que empezó a hablar. Desde que empezó las primeras palabras ya nos tenía muertos de risa siempre. Y mi mamá también, porque, bueno, Jesús salió de mi mamá realmente. Mi mamá tocaba el piano, era totalmente, le encantaba la bohemia, fascinada con Agustín Lara siempre. Mi mamá compuso varias canciones, contracanciones, que todas las partes de la cara que no hizo Agustín Lara las hizo mi mamá. Porque, Yo me acuerdo de tu mamá cantando y tocando el bisoñé, que cómo me exactamente, las orejas, las cejas, todas las, porque claro, Agustín Lara decía tus ojos, tu cabellera, tus labios, y mi mamá no, las cejas, las orejas, el bisoñé. Entonces era una mujer muy, muy divertida, muy divertida. Cuando éramos niños nos tocaba todo cri-cri en el piano y todos estábamos abajo del piano cantando cri-cri. Era era una familia muy, pues muy musical y muy social, porque muchísima gente pasaba por ahí, era como la casa abierta al tiempo, como la UAM. este, que la puerta estaba eternamente abierta, incluso ya en esta época no se puede, pero en las noches se quedaba abierta la puerta. Era lo normal, digamos, cuando yo era niña, ¿no? Los coches se quedaban abiertos. Y de alguna manera tú continúas con esa tradición de la casa abierta, porque yo te admiro cómo aguantas todas las cenas que haces, pero por tu casa ha pasado todo el universo. Todo el universo. Pues heredamos eso, a mí me encanta tener la casa llena. Incluso, bueno, ahora en la pandemia nos encerramos en Tepoztlán y nunca faltaban visitas, la verdad. Con el pretexto de que estábamos al aire libre, todo el mundo pasaba por ahí y pues yo fascinada. Bueno, ahora con los nietos que se instalaron también allá año y medio, yo feliz, ¿eh? Yo soy muy del estilo de mi madre, de recibir gente siempre, de que siempre hay una cantidad de comida para todo el mundo, para el que llegue. Y bueno, seguí esa tradición, ¿no? Bueno, ahora dices que decidiste empezar a componer. ¿Y qué es lo que empezaste a componer? Bueno, mientras estaba yo con María Antonieta Lozano, estábamos estudiando composición, a través de Jesús, a mi hermana que estaba estudiando teatro, me empezaron a invitar a hacer música incidental para las obras de teatro, el CUT,
que es el Centro Universitario de Teatro, antes no estaba en la universidad, sino estaba a la vuelta de mi casa, en Coyoacán, en la calle San Lucas. Entonces, los directores de teatro me agarraban para que les escribiera la música para la obra de teatro. Empecé a hacer muchísima música para teatro. El primero fue con Julio Castillo, que era un personaje maravilloso con quien aprendí muchísimo, porque él les daba talleres en mi casa a las actrices, pero yo me metí a los talleres de teatro y pues aprendí muchas cosas con Julio Castillo. Pero después de que musicalicé con él, me acuerdo que la primera obra que musicalicé fue con la Compañía Nacional de Teatro y Carlos Ancira y como 40 actores, o sea que fue un paquetazo tremendo. Y la loca de mi ignorancia, puse un cuarteto de cuerdas, y que ahora me resulta lo más difícil del mundo, me ha costado trabajo escribir cuartetos de cuerdas. Pero bueno, en la ignorancia dije, ay, voy a hacer un cuarteto de cuerdas. Bueno, funcionó. Tal así que funcionó que me empezaron a invitar muchísimos directores de teatro. Trabajé casi con todos los directores de teatro de México de esa época, con Margules, con Germán Castillo, bueno, después con Jesús hicimos muchas obras de teatro juntas. Esa fue como mi verdadera escuela en realidad, porque como tenía la obligación de grabarlas inmediatamente y que se pusieran en escena, fue una escuela buenísima para mí. La presión de estar teniendo que estar inmediatamente grabando, y a veces era música en vivo. Y eso fue muy placentero, muy divertido y un gran aprendizaje. Y creo que gracias a eso empecé con la ópera. Sí. Eso me ayudó muchísimo a la cosa escénica, porque como que cuando yo empecé a escribir ópera, yo pensaba como director de escena, no como compositora. Y eso me ayudó mucho a meterme a cada personaje, ¿no? Me ha ayudado siempre a meterme a los personajes en la ópera. Pues fue un antecedente para mí buenísimo, todo el teatro. ¿Hay algunas colaboraciones que recuerdes particularmente con el teatro? Pues bueno, la primera no se me olvidará nunca, que era una de Ionesco, que era Teatro del Absurdo, por supuesto, que era... ¿Cuál era la obra? Qué formidable burdel, que era una burla a la sociedad, totalmente muy de Ionesco, muy ese teatro surrealista. Y sí, me acuerdo que hice un vals, donde todos cantan un vals, lo tararean más bien, me acuerdo perfecto de ese vals, que incluso había este personaje, Tomás Mojarro, que cada vez que me hablaba por teléfono me la cantaba, me la tarareaba, porque dice que se le quedó pegadísimo ese vals. Me acuerdo muy bien de eso, me acuerdo de las adoraciones, una obra que hizo Margules, donde metí a Manuel Zavala, que tenía una voz de contratenor, más bien de soprano. No sé si lo conociste, a Manuel Zavala. ¿El artista visual? No, el de los hermanos Zavala. Ah, no. El que tocaba el arpa tenía una voz de soprano. Y entonces se me ocurrió hacer una pieza que tiene del texto de Santa Teresa. No me acuerdo, porque era sobre la conquista, y eran los inquisidores en escena, en la época de la conquista, y metí esa voz como una cosa religiosa. Y Margules no hallaba qué tipo de voz era esa, me acuerdo, fue muy interesante trabajar con él. La obra acabamos llamándole Las Aburriciones, porque era bastante aburrida. No, era una obra muy divertida. Después con Jesús hicimos Macbeth, que fue padrísima, una puesta en escena maravillosa en el teatrito de la Capilla, el teatro chiquito.
Hice una música que seguramente sí la tengo grabada, creo, que me acuerdo muy bien del momento de las brujas, y ese cachito de música me gustó mucho, se me quedó, lo demás ya no me acuerdo, pero me acuerdo de ese fragmento de las brujas. Después con la esposa de Carlos Alcira, después de haber trabajado con él, la esposa me invitó a hacer música para teatro infantil. Hice muchas canciones para ¿cómo se llamaba esa obra? El soldado del rey, o el mensajero del rey, de este autor. Hasta se me fue el nombre. Pero bueno, ahí hice muchas canciones. Un continuo que hubo siempre, hicimos gran mancuerna, fue con Ricardo Gallardo desde que empecé a hacer música para teatro. Él siempre me acompañó como percusionista. Trabajaste mucho también con las percusiones de la UNAM, me acuerdo, ¿no? También con Tambuco. No, antes de Tambuco, con Vigueras. Ay, sí, cierto. Claro, yo no me acordaba. Sí, hice una obra con Vigueras antes de que existiera Tambuco. Sí. Pero con Ricardo siempre, porque Ricardo fue mi alumno en la preparatoria. Entonces nos hicimos muy amigos, porque me acuerdo que su mamá fue a verme, la mamá de Ricardo, estaba muy angustiada porque me dijo, estoy muy preocupada porque mi hijo se quiere dedicar a la música. Le dije, se tiene que dedicar a la música, tiene una facilidad innata, porque ya en la prepa yo daba clases de guitarra en la preparatoria y un poco de cultura general. Y Ricardo, bueno, ya tocaba guitarra increíble, y dijo, no, pues todo lo aprendía en un segundo. Y la mamá angustiada que porque se dedica a la música, le dije, pues sí, se tiene que dedicar a la música. Y la pobre estaba desesperada. Bueno, entonces, como mis primeras obras eran de teatro, siempre llamé a Ricardo como un apoyo de percusión. Y nos hicimos pues muy como hermanos casi, ¿no? Muy cercanos, amigos. Y casi todas mis obras llevaban percusión y otros instrumentos. Siempre llevaba flautas y violín, guitarra o piano. Y entonces fue del teatro que de pronto entraste ya a la música puramente instrumental que presentabas en Sí, concierto. después del teatro, bueno, después de que hice varias obras de teatro, ya empecé a hacer como obras de concierto. Mi primera obra me acuerdo que fue una obra para guitarra sola, que ya se la dediqué a Leo, me acuerdo, y la estrenó el que estrenó todas las obras de Leo Brauer en Rusia, que ahorita se me olvidó el nombre, pero cuando Leo termina sus primeras obras para guitarra, que se hicieron famosísimas en el mundo, porque pues las tocan todos los guitarristas, un cubano las estrenó en Rusia por primera vez. Y entonces Leo le dio mis obras y él las estrenó también en Rusia y en Cuba y en no sé qué tantos lugares. Fue una obrita de 4 movimientos, bastante, no era tan moderna, digamos, era entre moderna y tradicional, era una mezcla ahí. No me acuerdo cuáles eran mis primeras obras ahora. Los 70 años me llegaron, ¿eh? Oye, pero estamos hablando, ¿qué edad tenías tú en esa época? Como 26 años, 26 más o menos, cuando empecé ya a hacer mis primeras obras de 26, 27, mis primeras obras ya para concierto. Y claro, como yo conocía muy bien la guitarra, me sentía más segura. Me acuerdo que escribí, claro, la primera obra que estrené ya y que salió una crítica de José Antonio Alcaraz fue cuando yo estaba pariendo a Catalina, mi hija, justo hace 40 años. Entonces yo tenía 30 años cuando ya estrené como más un concierto formal, mi primera obra, yo tenía 30 años. Y Bueno, fue... pero luego estuviste en Alemania y ya Ah, empezaste. sí, después sí me fui a estudiar con Klaus Huber, sí. Entonces ese estreno fue con el dúo Castañón Bañuelos.
y con textos de diferentes cosas del periódico, de anuncios. Y fue muy lindo porque me hizo una crítica muy elogiosa a José Antonio Alcaraz, yo no lo conocía y fue cuando lo empecé a conocer. Ya yéndome a Alemania, mi primera obra que ya sentí yo muy formal fue Lumbre para cello solo, que la hice ahí justo en Alemania, y, y es una obra que me sigue gustando mucho y curiosamente es una gestualidad que me quedó para siempre, como una textura que ya quedó como una rúbrica mía casi, ¿no? Y yo tengo 4 piezas para cello solo, y esa es la primera. Y Y cómo fue tu estancia con Klaus Huber, que era uno de los grandes maestros? fue muy interesante porque él tenía un taller donde todos éramos 6 personas nada más en Freiburg, donde cada uno hablaba de ciertas ideas, o Klaus Huber a veces ponía eh, una música o un tema y todos teníamos que hablar un poco de qué nos parecía esa música o qué nos parecía. Era un hombre también muy de izquierda, Muy de la escuela, comprometido. muy comprometido, ¿no? Este, Hablábamos mucho de la forma. En ese momento Fernejo estaba como apareciendo en escena. También creo que Fernejo trabajó con Klaus Huber, fue alumno de él. Y se discutía mucho de las partituras, de la forma en que se distribuía la música, como que empezaba la cosa visual muy fuerte en Alemania de cómo se dibujaban las partituras, que a mí me reventaba mucho ver que de repente eran unas bellezas como cuadros y que luego el resultado sonoro era bastante chafa, como que les importaba muchísimo, me acuerdo en esa época, la partitura Objeto. como una cosa estética, ¿no? Pero después el resultado sonoro no. Entonces había me acuerdo que discutíamos mucho eso también, ¿no? Después Klaus Huber hablaba con cada uno de nosotros por separado. Y yo estaba empezando a hacer la Tsunamita, que le escribí ahí en Alemania. Y bueno, él me ayudó muchísimo como a encarar los personajes. Entonces hablábamos de teatro y hablábamos de la fantasía. Él me decía siempre, todos tenemos ideas en la cabeza. Lo importante es llevarlas a cabo. Decía, Mut zu haben, tener el valor de llevarlas a cabo. Entonces, era un hombre encantador, encantador y muy sencillo como persona, muy abierto a que habláramos. Entonces era un taller muy interesante. Y, Luego coincidimos en Darmstadt y nosotros coincidimos, tú y yo, claro, en esa época, con Lilia Vázquez también, ¿te con acuerdas? Lilia, sí. Que conocimos a Jean-Etienne Marie, que tenemos una Tenemos la foto, sí, 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 fue abuelo. una época muy divertida. Sí, Con, y ahí creo que también tocaron una obra tuya, ¿no? Me acuerdo que creo que nos tocaban como a las 3 de la mañana, no sé. sí, yo toqué como a las 2 de la mañana, además yo la interpreté yo misma, una obra, un nocturno para guitarra. Sí, 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 después tocaron también una obra, tocaron Lubre para sí, cello, sí. también, ahí, pero sí, también como a las 2, 3 de la mañana nos Sí, tocaba porque, sí, a mí me tocó como muy temprano, como a las 12 de la noche, sí, bueno, tener el... éramos mujeres y latinas, así que nos ponían en la cola, yo creo, por eso. Sí. Bueno, y entonces ya después de eso regresaste a México y ya, digamos, la obra grande fue La Tsunamita, que fue tu primera ópera, ¿no? Sí, fue mi primera ópera que sí sufrí bastante esa ópera, porque llegué a México, volví a empezarla de nuevo porque no me había gustado la instrumentación que había escogido en Alemania y empecé otra vez. Bueno, tenía bastante material. Digamos que cambié la instrumentación,
y en 91 la estrenamos. Yo regresé en 88 y bueno, tú fuiste mi productora de grabación, y la estrenamos 90 o 91, ¿no? 91 creo. Y bueno, fue todo un Sí, yo creo que shock. no. Yo Sí, pero estaba, y efectivamente yo creo que uno de las cosas fantásticas que tienen tus óperas es que sí tienen un ritmo teatral que no es muy frecuente en general en los compositores de ópera y sobre todo en la primera ópera, ¿no? Y en la Tsunamita sí hay ese ritmo y esta idea realmente de una música integrada a la al escena. drama, sí. Sí, 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 me ayudó muchísimo haber trabajado con directores de teatro. Realmente fue como mi escuela Ujú. para la ópera. Sí. Y cuando ya se armó todo, estuviste contenta, dijiste, ay, Estaba nerviosísima. Yo creo que fue la época que más he sufrido, la obra que más he sufrido en mi vida. Pues claro, era la primera ópera. En un momento la sentí muy caótica, porque además tenía momentos caóticos, pero hechos expreso, como la boda de Lucía con el viejo, que se muere una mujer alemana al mismo tiempo. Hay un lied alemán que se canta al mismo tiempo que los mariachis están tocando. Entonces, eran unos caos tremendos y para mí era una angustia todo tremendo. Fue un momento difícil para mí y cuando se estrenó, cuando se terminó, cuando se hizo el disco, yo no sabía si esa ópera me gustaba o no. Pero a los 2, 3 años me empezó a gustar mucho y creo que es la ópera que más me gusta de las que he hecho. Se me hace como la más atrevida, este, no sé, no sé si es la que más me gusta, pero sí me gustó más varios años después de que en el momento. En el momento estaba asustada, en sí, realidad, ya con un poquito de distancia. ya con Pero distancia. además es cierto que tu lenguaje se ha conservado de una manera bastante homogénea desde el principio, ¿no? Bueno, yo creo que es algo común en todos nosotros, que encontramos de alguna manera lo que es en tu lenguaje y uno piensa que va cambiando mucho, pero hay cosas que permanecen a pesar de uno mismo, ¿no? Sí, que uno no se da cuenta y los demás se dan cuenta, dicen, esto es tuyo, obviamente, este símbolo, este signo. Sí, sí, eso es lindo, ¿no? Sí, 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 Que uno en la inconsciencia ya tiene esos gestos en la música, ¿no?